Bienvenidos a Consultorio en Casa, donde traemos a los especialistas en diferentes áreas para que resuelvan tus preguntas. Mi nombre es Valentina Libreros, comunicadora social, periodista y mamá de un bebé de 10 meses. Gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio el día de hoy y vamos a tocar un tema muy importante para esos padres que tienen bebés en casa y que en algún momento se han caído y se han golpeado su cabeza y hay gran preocupación en ese momento y se preguntan, ¿debo ir al médico? ¿Debo ir al hospital? Por eso me complace presentarles a la licenciada Jazmín Méndez. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Regional del Sureste. Bienvenida, doctora Haz. Qué gusto tenerte con nosotros hoy. Este tema es muy importante y porque entre los accidentes, las caídas y las lesiones suelen ser las más frecuentes. Me gustaría que resolvieras las dudas de los padres y nos contaras, cuando ese bebé o ese niño que tenemos en casa cae y golpea su cabeza, ¿cómo podemos atender en casa esa lesión? Hola, Vale, gracias por la invitación y sí, es un tema lamentablemente muy frecuente, más en la unidad pediátrica. Y bueno, lo primero que debemos de hacer es, lo primero que cuando vemos por ejemplo, usted como cuidador o como cuidadora, cuando ve al niño en el piso o en la circunstancia donde esté, lo primero que se debe valorar es la vía aérea que esté permeable, que el bebé no le cueste trabajo para respirar, que su respiración sea adecuada, ya que en algunos casos, pues a veces los niños muchas veces cargan el chupón, la mamila, un dulce, un juguete, y al momento de caer lo puede ingresar a vía aérea y esto obstruir el paso de aire. Recordemos los dos casos que son los de dos requerimientos más importantes para un niño es oxígeno y glucosa. Entonces, la oxigenación debe ser fundamental siempre. De ahí vamos a valorar la circulación, si hay algún riesgo de hemorragia, si tuvo algún hematoma profundo, si tuvo alguna lesión que compromete vasos sanguíneos importantes. Entonces, después de estos pasos, ahora sí podemos tomar calma, respirar, si vemos algún evento grave, llamado de urgencias, y si no, en dado caso, pues lo primero es, podemos aplicar frío local siempre, eh, tomando en cuenta el cuidado de la piel, a poner, por ejemplo, un trapo, la misma ropa del bebé, a ponerla sobre la piel y de ahí aplicar el hielo. También lo que podemos hacer, por ejemplo, si pues fuera una extremidad y no sabemos si tuvo algún riesgo de fractura o algún riesgo de esguince u otra situación, lo que podemos hacer es primero elevar la extremidad, inmovilizarla, aplicar el hielo y si pasa a otra circunstancia, acudir al médico más cercano que tenga. Gracias por compartirnos esta valiosa información. Creo que es muy necesario que esto lo tengamos presente en casa. También me gustaría preguntarte qué señales de alerta debo tener como mamá o como papá para llevar a mi hijo a urgencias a una revisión. ¿Qué síntomas debe presentar el niño después del golpe para que yo lo lleve con el especialista inmediatamente? Claro que sí. Pues bueno, esto es muy importante. Vamos a valorar con tres preguntas muy fáciles. ¿Cómo es su apariencia de niño? Y en esta vamos a valorar cómo está su tono muscular. Podemos valorar, por ejemplo, pasándole un juguete y que este, por ejemplo, lo suelte y ya no lo agarre de la misma manera. Depende en la edad pediátrica donde esté el paciente. Pero si el niño ya comenzó a sentarse, ya se sienta, ya su motricidad fina y gruesa ya están presentes y después del accidente o traumatismo desaparece, entonces sí, hay que acudir. Otra también que podemos valorar es que persista la irritabilidad del niño, que persista el llanto, que persista las lágrimas, que a pesar de las cosas que ya hicimos, aún así persisten estos síntomas, también es un dato muy importante. Otra pregunta es, ¿cómo es la respiración del paciente, o en este caso, cómo es la respiración de mi hijo? Si le cuesta trabajo para respirar, si por ejemplo su respiración empieza a hiperventilarse, empieza a tener respiraciones más profundas, también es importante acudir. Otra también es
Por ejemplo, si la hemorragia, a pesar de que ya tuvimos los cuidados y no para, también es importante. Y también alteraciones neurológicas, por ejemplo, si en una edad pediátrica, en más grandes, persiste, por ejemplo, los cambios de humor, que empiecen a decir palabras inadecuadas, también es importante acudir al médico más cercano, en este caso a urgencias. Gracias, doctora Haas. Ha sido un tiempo muy especial tenerte en consultorio en casa hablando de este tema que es muy importante para que los padres estén informados y sepan qué hacer en un momento así. Claro que sí, vale, no, gracias a ustedes. Y también recuerden que siempre al acudir a un médico, y en este caso, que es por ejemplo una urgencia o una emergencia, siempre tener a la mano a qué es alérgico mi hijo, a qué medicamento está tomando, si tiene por ejemplo asma o algún déficit neurológico, qué medicamentos son los que él frecuentemente toma, y si tiene alguna alergia a algo, también es de suma importancia. Y también recordar el primer síntoma que tuvo, por ejemplo, si tuvo vómitos, si tuvo fiebre, si tuvo algún otro síntoma, también decirlo en el momento de llegar a urgencias, porque también de suma importancia. Y también la duración, siempre hay que valorar a los pacientes por lo menos hasta 12 horas para ver cómo va su evolución. Y sí, mi madre, muchísimas gracias por la invitación y gracias. No, muchas gracias a ti. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero no nos iremos sin antes recordarte que aunque nos encanta informarte acerca de estos temas, siempre es necesario ver a los especialistas. Bueno, hasta pronto familia, los esperamos en el próximo episodio. Cuiden y amen a sus pequeños. Hasta pronto.